Urgente, una catástrofe ha azotado a la Federación Rusa. Dagestán se está inundando. La inundación más grande en 107 años. Makhachkala ahora es la Venecia del Caspio. Mientras tanto, los funcionarios esconden las pruebas bajo el agua. 12.500 millones de rublos destinados a los desagües pluviales se hundieron en los bolsillos de la vertical de Putin. El resultado, 500.000 de personas sin luz, agua ni calefacción. Esto es un colapso total de la infraestructura. Los puentes ferroviarios se derrumban y la gente es evacuada en botes desde sus apartamentos. Pero eso no es todo. El cinismo de Lubyanka. En lugar de brindar ayuda real a los ciudadanos, amenazan con prisión a quienes intentan exigir compensaciones. Les doy la bienvenida al canal Ucrania Hoy. Vamos a discutir cómo un cataclismo natural quitó las máscaras y quién realmente se benefició de la catástrofe en el Cáucaso. ¿Alguien responderá por las miles de casas destruidas? Mi nombre es Andrei Silakov. Imágenes impactantes, detalles sorprendentes ahora mismo. Miren hasta el final. Catástrofe hídrica en el sur de Rusia. El Cáucaso se está inundando. Unas inundaciones récord, sin precedentes en los últimos 107 años, azotaron Dagestán y Chechenia. Solo en un día, en Makhachkala cayeron 50 milímetros de precipitaciones, lo que supera más del doble la norma mensual. El nivel del agua en las zonas residenciales de la capital Derbent subió instantáneamente hasta 1,5 metros. Las calles se convirtieron en torrentes furiosos que arrastraban automóviles y destruían los cimientos de casas particulares. El jefe de Makhachkala admitió que la situación superó los peores pronósticos. Barrios enteros están completamente inundados. El agua bloqueó las salidas y dejó a familias enteras aisladas de la civilización. Como sabemos, hubo lluvias abundantes en todos los distritos regionales. Trabajamos siguiendo recomendaciones. Tómenlo como orden. Infórmenme de inmediato y aparten a quienes no trabajen. En el punto álgido del desastre, Dagestán quedó sumido en un apagón total. Alrededor de 300 localidades se quedaron sin suministro eléctrico y el número total de abonados sin luz superó las 500.000 personas. Junto con la electricidad, el suministro de agua y la calefacción desaparecieron al instante, ya que las estaciones de bombeo y las calderas quedaron inundadas o sin energía debido a las numerosas interrupciones en las líneas principales de comunicación. La administración del Ministerio de Situaciones de Emergencia de la región precisó que permanecían sin suministro eléctrico 283 asentamientos, con una población de 327.183 personas. Por la tarde, el jefe de la región aclaró que, de los más de 500.000 abonados que se quedaron sin luz como resultado del embate de la tormenta, alrededor de 110.000 seguían sin conexión. Los trabajadores del sector energético desplegaron más de 80 brigadas para eliminar la avería, pero la magnitud de la destrucción de la infraestructura resultó ser tan grande que, después de 2 días, más de 110.000 personas siguen en la oscuridad y el frío. En la región se ha declarado un régimen de máxima alerta, que está evolucionando hacia una situación de emergencia regional a gran escala. La logística de transporte en el sur de Rusia ha recibido un golpe mortal. Debido al desbordamiento del río Yariksu, se derrumbaron por completo 2 tramos del puente ferroviario en el estratégico paso Khasavyurt-Kadiyurt. Casi al mismo tiempo colapsó un tramo del puente en el trayecto Kayakent-Berekei, lo que cortó la conexión ferroviaria hacia las fronteras del sur. Ahora todos los trenes se ven obligados a circular por la única ruta alternativa, lo que ya ha provocado un colapso en el transporte. Las carreteras no han sufrido menos. Debido a los deslizamientos de lodo, derrumbes y avalanchas, más de 20 carreteras clave están bloqueadas, dejando a cientos de personas atrapadas en aldeas de montaña. Los empleados del Ministerio de Emergencias utilizan vehículos todoterreno y botes, y a veces simplemente llevan a las personas y a los animales domésticos en brazos hasta lugares seguros. Los especialistas bombean agua continuamente de los patios y de los sótanos de las viviendas. En los ríos, los trabajadores limpian activamente el cauce de basura y ramas. ¿Y qué hacían antes todos los empleados de los servicios y los funcionarios? La administración de Makhachkala, ya un día antes de la inundación, informaba: durante 3 días se realizaron trabajos activos para limpiar el alcantarillado pluvial, con el fin de minimizar los riesgos de inundaciones. Por orden del primer vicealcalde, se organizó una patrulla a las 24 horas. Brigadas móviles recorren las calles y monitorean el estado de la superficie vial. Los servicios públicos de la capital han sido puestos en estado de máxima alerta.
Las brigadas ya están desplegadas en los puntos potencialmente problemáticos para reaccionar rápidamente ante cualquier cambio en la situación. ¿Y cuál es el resultado? Iban y se quedaron atascados. Además de esto, se descubrió otro detalle importante. En 3 años, se asignaron 12.500 millones de rublos al sistema de drenaje en Dagestán. Y veamos cómo funciona este sistema de alcantarillado. El escándalo de corrupción de esta inundación salió a la luz en la calle Sareshnaya de Mahashkala, donde las casas quedaron inundadas hasta las ventanas debido a un simple atasco en la zanja de desagüe causado por basura común. ¿Dónde están todos esos miles de millones? Es una pregunta retórica, ya que la primera inspección seria por parte de la naturaleza demostró la total ausencia de cualquier funcionalidad en los desagües pluviales. Los expertos califican abiertamente la inundación de este año en Dagestán como una condena a la vertical de poder de Putin. La exdiputada Elena Filina subraya que el dinero destinado al drenaje pluvial no solo fue robado, sino apropiado por un grupo para el que los intereses de la población son lo último en importancia. El dinero para el sistema de drenaje pluvial no solo fue robado, sino robado en beneficio de una organización criminal encabezada por Vladimir Putin. De eso se trata todo. Ellos no pueden dejar de robar ese dinero. Quizás incluso quisieran hacer algo para que sus familiares y familias no sufrieran a causa de una catástrofe natural. Pero en este sistema, realizar una acción útil en beneficio de la población es simplemente imposible. Así es como está estructurado. Y la principal paradoja de toda la situación es que intentar exigir compensaciones u organizar reuniones públicas en la Rusia actual es más peligroso que la propia inundación. Por cualquier intento de defender sus derechos, los activistas reciben hasta 15 días de arresto. Personas en diferentes regiones recibieron 15 días de arresto por intentar organizar reuniones públicas o manifestaciones contra el bloqueo de Internet. Las acciones eran completamente legales y los organizadores no tenían intención de violar ninguna norma. Honestamente, no estoy preparada para aconsejar a la gente en Dagestán que salga a defender sus derechos y trate de obtener algún tipo de compensación. Me parece que dedicarse a esto en Rusia ahora es demasiado peligroso. Mientras tanto, el daño anual causado por las inundaciones en el país ya ha superado los 75.000 millones de rublos. Debido a los cambios climáticos, esta cifra solo seguirá aumentando. El Kremlin ha creado la trampa perfecta, miles de millones han sido saqueados, las ciudades están inundadas y la única respuesta de las autoridades ante la catástrofe es el endurecimiento de la represión y nuevas promesas de tomar la situación bajo control personal, hasta que otra ola arrase con los restos de una estabilidad ilusoria. Mientras las casas en Dagestán se hunden bajo el agua por culpa del robo de los funcionarios, la propia economía de Rusia oficialmente se va a pique. Rosstat ya no puede ocultar que 1 de cada 3 empresas en el país opera con grandes pérdidas. El comedero del Kremlin se está vaciando y Putin ha ido a pedir ayuda a los oligarcas, intentando de alguna manera tapar los agujeros en el presupuesto militar. Lo que salió de esto lo descubrirán en el reportaje. Después de las negociaciones con Estados Unidos, no hay un avance real hacia la paz, ya que Rusia no muestra disposición para la diplomacia, declaró el presidente Volodymyr Zelensky tras el informe del equipo negociador ucraniano que regresó de Estados Unidos. La situación geopolítica se ha complicado debido a la guerra con Irán, y esto refuerza la confianza en el Kremlin, considera el presidente de Ucrania. Agregó que Rusia se está preparando para lanzar ataques contra Ucrania utilizando hasta 1,000 drones. Responderemos a cada uno de sus ataques. Hablamos de esto de manera completamente abierta. En cuanto a Rusia, como podemos ver, la presión sobre Rusia por parte de la comunidad internacional está disminuyendo de hecho. Ahora no hablo de las razones, pero vemos cambios en la política de sanciones. Por eso, a diferencia de todos los demás o de muchos en el mundo, Ucrania tiene sus propias sanciones. Aquí están, estas son nuestras respuestas. Ellos deben sentir la presión. Si Ucrania no responde a sus ataques, Rusia simplemente continuará. Ni siquiera considerará la posibilidad de una pausa en esta guerra. Representantes de Estados Unidos, Rusia y Ucrania llevaron a cabo 3 rondas de negociaciones durante el invierno. El 21 y 22 de marzo se reunieron las delegaciones de Ucrania y Estados Unidos. Las partes discutieron cuestiones humanitarias y la creación de un marco de seguridad sólido y confiable para Ucrania.
explicó el representante especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff. En cuanto a las garantías de seguridad, la parte estadounidense está dispuesta a finalizar su formalización después de que Ucrania acepte retirarse del Donbass, informó el presidente Volodymyr Zelensky. Entiendan que la retirada de las tropas del Donbass, además de que es incorrecta, inmoral y demás, pero la retirada hoy del Donbass significa un debilitamiento de la defensa ucraniana. Así es. Rusia siempre tiene un paso más. Por ejemplo, las armas nucleares, de las que hablan constantemente, amenazando al mundo entero. Y cada vez que se encuentran en una situación sin salida, en algún momento lanzan un mensaje así. ¿Y qué pasaría si? Entonces, díganme, ¿por qué no podrían volver a iniciar la guerra bajo nuevas condiciones, con algunas exigencias adicionales, y decirle al mundo entero, miren, si no aceptan, podemos usar este tipo de arma, y no estamos protegidos contra ello? Al mismo tiempo, Volodymyr Zelensky sugirió que Rusia cuenta con el cansancio de Estados Unidos respecto al proceso de negociaciones y con un cambio en las prioridades de Washington. Según él, la situación internacional, incluida la tensión en Oriente Medio, influye en los enfoques de la administración estadounidense. Mientras tanto, el presidente de Finlandia declaró en una entrevista al medio noruego VG que las negociaciones en el formato trilateral se han agotado, mientras que Europa, con el tiempo, ha asumido una mayor responsabilidad y desempeña un papel más destacado en el desarrollo futuro de los acontecimientos en Ucrania. Entendemos bien la táctica de negociación de los rusos, y creo que los ucranianos confían en los países europeos que buscan brindarles el máximo apoyo. Pero el principal problema aquí es que no creo que Rusia quiera la paz. Por eso, lo más importante para el futuro es aumentar la presión sobre Rusia. Pero, lamentablemente, teniendo en cuenta la guerra en Irán y la decisión de los estadounidenses de debilitar las sanciones sobre la venta de petróleo ruso, la situación no se está desarrollando como nos gustaría. Alexander Stubb, presidente de Finlandia, en una entrevista para el medio noruego VG. Sin la guerra, Rusia rápidamente se convertiría en un paria en la escena mundial, por lo que está interesada en continuar las hostilidades, considera Mikhailo Podolyak, asesor de la oficina del presidente de Ucrania. Él enfatizó que Moscú y Kiev persiguen objetivos diferentes en las negociaciones. Ucrania quiere la pronta finalización de la guerra y una paz justa con garantías de seguridad confiables, mientras que a la Federación Rusa le conviene prolongar el conflicto para ser una parte que pueda influir en algo a nivel global. Entendemos que las condiciones justas son aquellas en las que hay desocupación y el agresor paga el precio completo por todo lo que, de hecho, le hizo al país al que atacó, pero relativamente justa. Es la fórmula que propone el presidente. Se detuvo la fase activa de la guerra. Estamos donde estamos. Las misiones de monitoreo y en realidad lo fundamental en todo esto son las garantías de seguridad, es decir, aquello que fijará claramente la imposibilidad de repetir una guerra así. ¿Qué significa esto? Esto significa que Rusia debe entender, en caso de que intente violar ese mismo alto el fuego, sí, en ese momento se dará un golpe colectivo. Anteriormente, el presidente de Ucrania ha declarado en repetidas ocasiones que las cuestiones más delicadas, incluyendo la integridad territorial, las garantías de seguridad y la situación en torno a la central nuclear de Zaporilla deben discutirse exclusivamente en negociaciones directas con la participación de los líderes de Ucrania, Estados Unidos y Rusia. Moscú por ahora rechaza esta posibilidad y continúa atacando a Ucrania. En particular, el ejército ruso ha intensificado las acciones de combate terrestre a lo largo de la línea del frente. Paralelamente, lanzó otro ataque masivo. Durante el transcurso de los días 23 y 24 de marzo, Rusia lanzó casi 1,000 drones y 34 misiles contra Ucrania. Cristina Dombrovskaya para el canal de televisión Freedom. La válvula de la gasolina se cerró. A partir de abril, la exportación en Rusia está oficialmente cerrada. Los medios confirman, los ataques de Ucrania a las refinerías de petróleo se convirtieron en un knockout económico para el Kremlin. Mientras Daguestán se inunda y la economía se ahoga en deudas, Putin ha perdido el último recurso para la guerra. Todos los detalles a continuación. Las fuerzas de defensa de Ucrania continúan atacando los objetos de la infraestructura petrolera del país agresor. Durante la semana pasada, Ucrania atacó 2 veces el puerto ruso clave en el Báltico, Ust-Luga. Desde allí se exportan volúmenes significativos de petróleo y productos petrolíferos, incluso utilizando barcos de la flota en la sombra.
El objetivo es absolutamente legítimo, ya que el suministro de recursos energéticos permite al agresor financiar el complejo militar industrial y continuar la guerra, señalaron en el Servicio de Seguridad de Ucrania. El SBU, junto con las fuerzas de defensa, continúa trabajando sistemáticamente para debilitar las capacidades financieras y logísticas del enemigo, porque todos los objetos petroleros son de hecho parte del complejo militar industrial ruso y aseguran la entrada de fondos al presupuesto de la Federación Rusa que se destinan a la guerra contra Ucrania. Por lo tanto, las operaciones especiales dirigidas a contrarrestar esto continuarán en el futuro. Rusia pagará un alto precio por su agresión. Yevhen Kmara, jefe interino del Servicio de Seguridad de Ucrania en Telegram. La región del Báltico, que antes era un centro seguro, se ha convertido en una zona de alto riesgo para Rusia, señalaron en el Ministerio de Defensa de Ucrania. En la noche del 25 de marzo, las fuerzas de defensa atacaron el astillero de Vyborg y, al día siguiente, golpearon la unidad de procesamiento primario de petróleo y 2 grandes tanques de la refinería Kinev en la ciudad de Kirishi. Su capacidad es de aproximadamente 21 millones de toneladas de petróleo al año, lo que representa más del 6% del volumen total de refinado en Rusia. Tras el ataque, Kirishi Nefteorgsynthez detuvo completamente sus operaciones. Ucrania también atacó la terminal petrolera y los depósitos de Transneft en el puerto de Primorsk. Estas sanciones agotan los recursos del agresor. Los ataques integrales de las fuerzas de defensa de Ucrania contra la infraestructura petrolera de la región de Leningrado tienen 3 factores clave de impacto. Económico. El bloqueo de la exportación de petróleo y productos derivados a través del Báltico priva al presupuesto de la Federación Rusa de miles de millones de dólares que se convertían directamente en misiles y proyectiles. Logístico. Se genera una escasez de combustible para el grupo de tropas de la Federación Rusa. Tecnológico, los ataques exitosos a una distancia de más de 900 kilómetros demuestran la incapacidad de la defensa antiaérea rusa para proteger objetos críticos, incluso en la retaguardia profunda, de una publicación en el sitio web del Ministerio de Defensa de Ucrania. Una cantidad sin precedentes de drones recorrió una distancia casi récord, eludió los escalones de la defensa antiaérea y asestó un golpe mortal a algunos de los objetivos más importantes de Rusia, escribe The Telegraph. Según estimaciones de los analistas, estos ataques representaron un serio desafío para el Kremlin y pusieron en duda la propia capacidad de Rusia para exportar petróleo, que es el núcleo de la economía rusa. Según los expertos, la magnitud, el enfoque de los ataques y el momento elegido para llevarlos a cabo provocaron el efecto más fuerte de los últimos 4 años. En Rusia, todo esto está a grandes profundidades, pero aún pueden extraer petróleo. Sin embargo, llegará un momento en que no tendrán dónde colocar ese petróleo, ni dónde almacenarlo, porque estamos viendo ataques tanto a los puertos como a las refinerías y también a sus tanques, como los llamamos, si están ardiendo simplemente en cantidades enormes. Es decir, aunque el petróleo todavía se siga extrayendo, simplemente no hay dónde ponerlo, y esto, tarde o temprano, llevará a una situación en la que tendrán que cerrar los propios pozos. Cuando cierras un pozo, lo detienes, bueno, teóricamente solo se puede reanudar, y eso por muchísimo dinero. Económicamente, ya ni siquiera es rentable volver a abrir un pozo que fue previamente clausurado. Ucrania ha respondido a Rusia por los ataques a la infraestructura energética, declaró el presidente Volodymyr Zelensky y añadió, para futuras operaciones se están perfeccionando técnicamente nuevos drones y misiles no tripulados. Mientras tanto, Rusia prohíbe exportar gasolina desde abril de 2026. Según medios rusos, la veda durará hasta el 31 de julio. Andrei Dmitrenko para Freedom. Rusia también enfrenta problemas en el frente. Las fuerzas especiales Quimera limpiaron los puntos de apoyo en el sur, y cerca de Dnipro los nuestros destruyeron los grupos de asalto enemigos. Mientras las Fuerzas Armadas de Ucrania liberan cientos de kilómetros y toman la iniciativa, las reservas del Kremlin se consumen en la región de Kursk. Vea en el reportaje el acorde final de la estrategia de Putin. Esto es, por así decirlo, una señal muy alarmante, es un empeoramiento de nuestra situación. Y esto ocurre no solo, como se dice, en el ámbito militar.
urgente. El frente ruso se ha derrumbado. Ucrania ha liberado toda una región. Los misiles Flamingo aparentemente ya han llegado hasta Chuvashia. Esto ha sucedido. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han llegado a la recta final donde la ocupación llama a la puerta. En estos momentos se está liberando toda una región. La guerra vuelve a entrar en territorio ruso. Sangre en Kursk, un grupo de oficiales de élite rusos ha sido simplemente aniquilado. Los pájaros de Magyar y Lagur han puesto sobre la mesa la carta de la venganza. Rusos muertos y prisioneros. Las imágenes ya han inundado la red. Los flamencos han salido a una cosecha infernal, el fin de los Shaheds. Los Atak-MS y los Scalp han reducido a cenizas el refugio del enemigo. Cerca de Donetsk ha comenzado algo que nadie esperaba. Zelensky en primera línea dio una señal clara. El plan de victoria de Ucrania ya está sobre la mesa. 4 carpetas secretas del Estado Mayor. Nos acercamos al final. Saludos, soy Renata Aslanova. Y sobre el duro fracaso de los rusos en todos los frentes en nuestro programa Línea Roja. Miren hasta el final. Urgente. Esto ha sucedido. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están aplastando a los rusos y liberando toda una región. La región de Dnipropetrovsk está casi completamente liberada de los ocupantes. El ejército de Ucrania avanza sin detenerse. Así lo anunció en una declaración urgente el general de división Alexander Komarenko. El representante del Estado Mayor sorprendió con los detalles. El enemigo fue expulsado y la situación está estabilizada. Se han recuperado más de 400 kilómetros cuadrados de tierra natal. En la retaguardia hay una caza implacable de los restos de los grupos que lograron infiltrarse. La región de Dnipropetrovsk está prácticamente libre. El general reveló los detalles. Solo queda tomar 3 pueblos y realizar la limpieza final en 2 puntos. Febrero se ha convertido en un mes decisivo. Estamos recuperando mucho más de lo que perdemos. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han tomado un impulso impresionante y al parecer no piensan detenerse. El frente está al límite de tensión. En la Federación Rusa temen que el ejército ucraniano llegue directamente hasta las fronteras y comience la limpieza en territorio ruso. ¿O ya ha comenzado? ¿Acaso es la operación de Kursk 2.0? Los canales rusos literalmente están saturados de mensajes. Genocidio de oficiales rusos, pánico, alarma y mensajes impactantes. Los militares buscan refugio nerviosamente mientras los comandantes esconden sus rostros en silencio. Los valientes muchachos rusos volvieron a caer. El expediente del espía informa. En la mañana del 6 de marzo se perpetró un ataque contra un grupo de oficiales en la zona del asentamiento de Tiotkino. Y ahora, atención, fueron abatidos por la Baba Yaga ucraniana. Lanzó 3 minas sobre los mejores soldados y desapareció en la oscuridad del frente. El silencio que queda tras los ataques asusta más que cualquier explosión. Un día negro para el ejército ruso. En las redes lamentan a los caídos, mientras los propios militares se mantienen al límite. El frente de los ocupantes colapsó de la noche a la mañana. Los rusos huyen en todas direcciones. Las unidades de acero de la GUR, junto con las fuerzas de defensa, asestaron un golpe devastador, anulando por completo la ofensiva enemiga en Zaporilla. Durante la sangrienta batalla, las fuerzas especiales eliminaron a más de 300 invasores, convirtiéndolos en Rus 200. Y otros 39 rusos desmoralizados se rindieron vergonzosamente, suplicando por piedad. Imágenes épicas inundaron la red. En la GUR revelaron el secreto de este triunfo. Golpes precisos de drones asesinos y artillería de alta precisión arrasaron por completo la logística rusa. Ahora, los ocupantes abandonados a su suerte se niegan aterrorizados a ir al asalto, conscientes de su muerte inevitable. Los exploradores confirmaron, este furioso contraataque no solo estabilizó el frente, sino que también cerró herméticamente Zaporilla a las garras enemigas en posiciones favorables para Ucrania. Y además, las aves de acero de Magyar de las fuerzas de defensa pulverizaron una columna mecanizada rusa en la dirección de Guliáipole. La legendaria brigada asestó un golpe demoledor, convirtiendo el equipo ruso en chatarra ardiente. Los ocupantes de la 40ª Brigada volvieron a caer en la trampa. Tras el vergonzoso fracaso de la infantería, apostaron todo e intentaron abrirse paso en vehículos blindados, cometiendo su error más fatal. Toda una armada, un tanque, un vehículo blindado de combate y cuatrimotos con tropas se precipitaban por la ruta Malinovka, Zelenaya Gay, Guliáipole. Pero los ases de Magyar ya los tenían en la mira.
La inteligencia funcionó de manera impecable y el enemigo quedó atrapado en una bolsa de fuego. La maquinaria enemiga fue destruida por impactos precisos y luego se desató una cacería implacable contra los restos de las tropas desembarcadas. Aquellos que intentaron esconderse en los recovecos de las zonas residenciales fueron eliminados en el acto. La retribución alcanzó a cada ocupante. Zelensky en el Donbass. Posiciones controladas, las Fuerzas Armadas ucranianas son un muro. La presencia del presidente entre soldados es una señal al enemigo. Les deseo salud, estimados ucranianos. Hoy Donetsk, nuestra tierra, nuestros guerreros. El presidente le dijo a los periodistas de The New York Times que quiere ir a la dirección de Donetsk precisamente porque Rusia está presionando a Ucrania para que entregue toda la región como parte de cualquier acuerdo de paz, incluso la parte que Ucrania aún controla. Una señal clara para Putin. Aquellos a quienes sigue el ejército no se esconden en un búnker. Los audaces planes del Kremlin para la ofensiva de primavera se están desmoronando en directo. En general, el viaje del presidente de Ucrania al frente a la región de Donetsk duró casi 27 horas. Viajó 8 horas en tren hasta la región de Yarkov. Luego la caravana de minibuses, todoterrenos y camiones tardó otras 2 horas en llegar a la región de Donetsk por carreteras cubiertas con redes antidrones. La velocidad de esta caravana a veces superaba los 140 kilómetros por hora. El nivel de tensión es máximo y la firmeza es inquebrantable. Durante una de las reuniones de Zelensky con los militares en el búnker se escuchó a lo lejos cómo caía una bomba guiada rusa. Luego, un dron FPV, posiblemente ruso, sobrevoló la caravana de vehículos. Volaba a baja altura y la seguridad del presidente estaba en alerta. Los ocupantes no lo lograrán. El ejército ucraniano resiste con firmeza. Ucrania es inquebrantable y nada quebrará nuestra fuerza. Y eso no es todo lo malo para los rusos. El general Komarenko anunció algo aún más impactante. Ucrania tiene un plan de victoria para el 26. Los nuestros pusieron sobre la mesa la venganza. Ucrania prepara una sorpresa mortal para Rusia que los tomará desprevenidos. El mando insinuó que la presión subirá a un punto crítico. Los detalles del plan son secretos, pero el objetivo es uno solo: la completa expulsión de los invasores de la tierra ucraniana. Como declaró el general, las Fuerzas Armadas de Ucrania pasan a un dominio total y dictarán su voluntad al agresor directamente en el campo de batalla. Actuar en segundo plano es el camino hacia la derrota. La caza de los puntos débiles de los ocupantes no se detiene ni un segundo. Y si en algún sector del frente ahora hay calma, es solo la calma antes de la tormenta que caerá sobre los invasores en el momento más inesperado. En el Estado Mayor ya hay 4 carpetas secretas con planes para nuevas y poderosas operaciones. Ucrania está preparando golpes asimétricos que paralizarán a los ocupantes. Como dijo el general, habrá algo que el enemigo no espera, y esa sorpresa será fatal para el ejército de Putin. Ese momento ha llegado, Rusia tiembla, los depredadores ucranianos han llenado el cielo incluso en las regiones de retaguardia. Los Flamingo lograron lo imposible, los blogueros Z fueron los primeros en decidir levantar las manos. Esto es, por así decirlo, una señal muy alarmante, un empeoramiento de nuestra situación que no solo ocurre en el ámbito militar. Este hombre asustado en el video es el bloguero militar ruso Maxim Kalashnikov. Como podemos ver, él sinceramente admira los resultados de 4 años de la llamada desmilitarización de Ucrania, por la cual Rusia ya ha perdido alrededor de 400.000 soldados y ha sufrido pérdidas por $1 billón. Los misiles Flamingo, esos, al parecer, ya han llegado hasta Chubassia, ya han alcanzado Tartaristán, ¿entienden? Los ataques están llegando al Volga con este tipo de armas de largo alcance. La propaganda rusa ya ni siquiera lo oculta. Ucrania ha superado a la Federación Rusa. Moscú ni siquiera soñaba con este tipo de armamento. Las tecnologías ucranianas han alterado la tranquilidad incluso allí donde, según aseguraba Putin, todo estaba bajo control. La reputación, por así decirlo, de nuestra élite está cayendo por debajo del suelo. El zócalo lo golpean y no responde. Todos empiezan literalmente a limpiarse los pies con ellos. Me temo que, en general, eso es precisamente lo que está ocurriendo a la luz de todos estos ataques flamígeros. Esto es un verdadero fracaso para el Kremlin. Lo que se suponía que debía permanecer fuera de alcance ahora arde incluso en el centro de su territorio. Todos lo miran y no pueden creerlo. Las fuerzas ucranianas demostraron de nuevo quién manda. Lo más impactante es que no solo atacan con precisión y arrasan los objetivos más importantes del enemigo.
poniendo fin a la historia de los Shaheds. En el aeropuerto de Donetsk, la defensa, mediante misiles ATACMS y Scalp, incineró el nido de la muerte, almacén y centro de lanzamiento de drones enemigos. Así lo informó triunfalmente el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Como resultado de este ataque preciso, se registró un incendio monstruoso y una serie de potentes detonaciones que convirtieron la base enemiga en un infierno. Además, los ocupantes sufrieron otras pérdidas catastróficas. Así, fue borrado de la faz de la tierra un puesto de mando de drones en la zona de Dibrova, en Lugansk, y también fue destruido un importante puesto de mando y observación en la zona de Krugliakovka, en Yarkov. El ministerio destacó que la destrucción sistemática de los puestos de mando de drones, posiciones de artillería y personal enemigo priva completamente al adversario de su poder de fuego y finalmente frustra cualquier plan para preparar nuevas ofensivas. Mientras la artillería balística ucraniana se enfría tras los ataques infernales, los drones están aumentando el ritmo de sus golpes. Una noticia impresionante. Esto es una auténtica sensación. Ucrania estableció un récord. Más de 750 drones rodearon simultáneamente una larga lista de regiones de la Federación Rusa e incluso el territorio de Crimea, temporalmente ocupada. Rompiendo todos los esquemas, la defensa aérea rusa ha quedado inutilizada, aunque está acostumbrada a ello. Sí. Esto está detrás de la casa. ¡Ay! En la casa cayó en la casa. En el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, asustados, informaron que derribaron 3 bombas aéreas guiadas, 3 cohetes del sistema de lanzamiento múltiple HIMARS de fabricación estadounidense y 754 vehículos aéreos no tripulados de tipo avión. Dicen que incluso ante tales desafíos, los valientes soldados rusos lograron hacerles frente. Y aquí están los primeros resultados. Un megataque en la región de Novgorod, Rusia. El objetivo de los drones ucranianos podría haber sido la planta química Akron, una de las mayores empresas rusas en la producción de fertilizantes minerales. En el cielo, una auténtica nube en forma de hongo nuclear. ¿Qué opinan de estos acontecimientos? Dejen su comentario, den like y sigan informados de lo más importante. Sigan con nosotros porque lo que viene es aún más interesante.